Hola a todos, soy Tomás Romero y el día de hoy les voy a realizar un análisis hermenéutico sobre la novela El extranjero, escrita por Albert Camus. Comencemos. Entonces, nuestro plan de trabajo para esta sustentación del trabajo escrito es el siguiente. Iniciaré con una breve introducción en la cual hablaré sobre lo que consistió mi trabajo escrito, luego realizaremos una breve biografía del autor, enseguida un breve resumen y las posturas interpretativas que están visibles dentro de la novela, y por último unas conclusiones. Entonces, nuestra introducción. Como bien sabemos, El extranjero es una novela filosófica escrita por Albert Camus en 1947. En ella se pueden apreciar varias escuelas interpretativas del derecho, las cuales voy a presentar más adelante. Durante mi trabajo escrito quise exponer el choque interpretativo visible dentro de la novela, puesto que vemos una confrontación directa de varias escuelas interpretativas del derecho, y es esto lo que trataré de explicarles el día de hoy en esta presentación. Comencemos por la biografía del autor. Albert Camus nació en un pequeño pueblo de Argelia en 1913, aunque es conocido como francés, nació en Argelia y poco a poco se ve muy interesado en todo esto de la literatura, de la filosofía, y desde pequeño tiene un gran interés en conmover al mundo por medio de la lectura, por medio de la literatura y de las letras. En 1940, debido a la situación política que afrontaba Algeria en el momento, Camus se ve forzado a emigrar de su país y viaja hasta París, donde decide estar el resto de sus años y donde se establece como el escritor que es conocido hoy en día. 2 años más tarde, en 1942, publica dos de sus novelas o sus ensayos filosóficos más conocidos, que son El extranjero, del cual trata este presente análisis, y otro que se llama El mito de Sísifo, que como pueden ver en esta imagen inferior izquierda, se trata de una novela filosófica en la cual un hombre empuja constantemente una piedra por una montaña para luego darse cuenta que este camino es infinito, representando claramente la postura o la corriente filosófica que creó Albert Camus y por la cual es muy conocido, la cual es la corriente de lo absurdo. Esta corriente de lo absurdo muestra un contraste entre el existencialismo, el humanismo, y vemos cómo esta postura no trata de aportar ninguna solución, simplemente busca exponer la vaguedad del hombre dentro del universo y cómo éste vive sin rumbo a pesar de creer que tiene todo a su control. Claramente Camus nos muestra que no, y que el hombre es un punto diminuto en el universo que no tiene un destino fijo, un rumbo fijo, y que claramente, como también lo plantea el existencialismo, vive dentro de lo absurdo, valga la redundancia. Siguiendo con la biografía, en 1957, debido a todos sus fuertes trabajos y su fuerte postura filosófica y crítica frente a la sociedad, Camus gana el Nobel en 1957, del cual cabe destacar, como dato curioso, no recogería. Finalmente, en 1960, el 4 de enero de este año, Albert Camus muere en un accidente de coche. Ahora un breve resumen de la novela. Como bien saben, El extranjero está dividido en dos partes. La primera parte tiene un ritmo constante, anacrónico, en el cual vemos al personaje principal, que es Meursault, un hombre totalmente frío, un hombre totalmente insensible, que como escena inicial vemos la muerte de su madre y vemos que el protagonista no refleja ningún tipo de sentimiento frente a la muerte de su propia madre, lo cual nos va dando un indicio de cómo se comporta el personaje y cómo este mismo es la representación exacta de lo que representa el absurdo, el absurdismo. Es por esto que en esta primera parte de la obra no pasa casi absolutamente nada, pues continúa este ritmo anacrónico y continúa esta vida totalmente absurda de Meursault, en la cual vemos cómo él pasa por diferentes acontecimientos sin siquiera inmutarse de lo sucedido y sin mostrar ningún tipo de sentimiento. Esta primera parte culmina con un viaje que hacen el protagonista Meursault y su vecino Raymond a una playa cerca de la ciudad. En esta playa se encuentran con unos árabes que tenían un tipo de conflicto previo y que conocían con anterioridad. Sin embargo, en las primeras confrontaciones, el protagonista no realiza nada. Pero luego, cuando sale a caminar, se encuentra con un árabe y en mitad del sol incesante, en mitad de la playa y de la arena, decide sin ningún motivo alguno pegarle 5 tiros con un revólver
matarlo totalmente a sangre fría y luego sentarse en la arena a observar el cielo y el océano. Es acá donde culmina la primera parte de la obra y comienza la segunda, que es fundamental para este análisis, pues relata el juicio de Meursault y deja en evidencia las diversas posturas interpretativas en el derecho que ocurren durante este mismo juicio. Hay que tener en cuenta que Meursault, luego de su crimen, se queda sentado, como bien mencioné, y luego de esto confiesa. La segunda parte ocurre un año después de los hechos, cuando se vuelve a abrir el juicio de Meursault y se decide realizar un pertinente procedimiento para analizar su condena. Es durante este juicio que vemos lo más importante de la novela, pues queda en evidencia claramente las diferentes posturas interpretativas que existen en la misma, que podemos ver dentro del juicio de El extranjero. En primer lugar, podemos observar la postura del protagonista, la postura de Meursault, que claramente representa nuestra primera escuela interpretativa del derecho, la cual es la exégesis. Claramente el protagonista es una representación física de lo que es la exégesis, pues él, en primer lugar, como bien sabemos, confesó su crimen y luego admitió sin ningún temor, sin ningún tipo de reproche, su condena y su sentencia. Él sabía claramente que había cometido un crimen y él no le interesaba mezclar la moralidad, la ética con el crimen, pues él simplemente había asesinado a un hombre y debía ser condenado por lo mismo. No interesaban los factores externos y no le interesaba nada más que no fuera el asesinato que había cometido. Claramente vemos cómo Meursault se acoge a lo estrictamente estipulado en la ley y representa una clara idea de lo que es la exégesis, una idea bastante fija de lo que es el derecho, que se centra en las palabras y en el sentido literal de la norma, más no en una interpretación más allá de la misma. Es por esto que esta misma postura de Meursault representa también el positivismo y nos da unos destellos de esta al evidenciar cómo el protagonista no busca mezclar la ética, la moralidad, los valores con el derecho, pues estos son términos totalmente opuestos y al mezclarlos, como bien lo indica Arango, se cae dentro de la subjetividad. Arango nos muestra esta dicotomía entre positivismo y la otra postura mucho más abierta, que es el pragmatismo, de la cual vamos a hablar a continuación. Esta tercera escuela interpretativa, el pragmatismo, se puede ver evidenciada no en Meursault, sino en su contraparte, en el juez, en los abogados, incluso su propio abogado, que trata de llevar una interpretación más a fondo para poder reducir su sentencia, e incluso testigos y conocidos del protagonista, como lo son Raymond el vecino, Marie Cardona, su compañera sentimental, y muchos otros. Vemos cómo estos personajes tienen una interpretación finalista de la situación, buscan una razón detrás de lo sucedido. Ellos no buscan simplemente el hecho de que Meursault asesinó a un hombre a sangre fría, buscan conocer el por qué. Ellos buscan conocer por qué lo hizo y para esto es fundamental el precedente. Y es acá donde vemos cómo se puede relacionar un poco con la teoría estética de Dworkin. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, lo digo y lo menciono porque la teoría estética de Dworkin nos plantea que el derecho, al igual que la literatura, busca hacer de su obra la mejor de todas posibles. Y para esto debe continuar con un hilo argumentativo, debe continuar con un precedente que claramente el juez y los testigos tienen en cuenta. Este precedente se ejemplifica con varios casos de la vida de Meursault, como cuando hablan de por qué el protagonista no sintió ningún tipo de tristeza o de duelo frente a la muerte de su madre, o por qué todos sus vecinos mencionaban que era una persona totalmente insensible, una persona totalmente fría. Y es esto lo que termina siendo el juicio de Meursault. Más allá del asesinato como tal, Camus nos plantea una sentencia a la racionalidad del hombre, a sus valores intrínsecos y a su moralidad. Y es esto lo que termina condenando a Meursault por encima del asesinato y lo cual nos demuestra una clara postura pragmática de la situación. Las personas lo juzgaron por su precedente y tuvieron un análisis interpretativo exhaustivo, pues tuvieron en cuenta si sonrió, si rió o lloró durante la muerte de su madre, si el asesinato lo cometió a sangre fría o no, por qué lo hizo, dónde, cuándo, diversos factores que, como bien mencioné, al protagonista no le importaban. Por último, la postura
más evidente también en este mismo escenario, en este mismo juicio, es el libre activismo judicial que nos la plantea Uprini en su texto y que evidencia, como bien indica el nombre, una libertad en las facultades del juez, puesto que éste tiene cierta discrecionalidad para poder interpretar el juicio más allá de lo que él puede ver y en base a esto tomar una decisión, dar un veredicto. Claramente el juez hace uso de este activismo judicial, pues toma en cuenta una postura interpretativa bastante amplia al tomar en cuenta todos los aspectos previamente mencionados, como lo fueron el duelo de su madre, el número de disparos que dio y por qué hubo una ráfaga previa y después hubo un cese al fuego. Varios factores externos que le dan al juez una libertad interpretativa que le otorga un veredicto final que, como bien sabemos, finalmente es una sentencia a la muerte. Ya para culminar este análisis y esta reflexión sobre el extranjero, podemos ver que esta misma no es solamente una obra filosófica, como muchos creen, sino también puede considerarse como una obra jurídica que refleja una confrontación entre las diferentes escuelas interpretativas del derecho que existen hasta hoy en día. Vemos claramente un choque de los exégetas con los pragmáticos y vemos cómo hay unas distintas posturas en el juicio. Vemos cómo las personas tratan de ver razones más allá de lo sucedido, mientras que el protagonista es totalmente exégeta y se sujeta a lo estrictamente estipulado de la ley. Pero esta multiplicidad de escuelas interpretativas también nos deja una conclusión, una reflexión en los lectores, y es, frente a todo este activismo judicial, frente a todas estas libertades interpretativas, cuál es la que realmente delimita lo que es la justicia y cómo podemos estar seguros que la interpretación que realizamos es la que nos guiará al destino más correcto y al destino más justo. Es la pregunta que nos deja el extranjero y la que evidencia esta problemática existente dentro de las múltiples escuelas interpretativas del derecho. Muchas gracias.